Sumate, un programa dedicado a la programación neurolingüística. Tendremos un encuentro de expertos. Ellos son la autora Silvia Ochenberg y el doctor Adrián Emmens, creadores de Generativamente, y la directora de PNL y Coaching, Elba Celdes. Una cita obligada para quienes buscan transformar su mente. Síguenos y no te lo pierdas. Bienvenidos a Vibrantes de Pasión, un vuelo de radio para encontrarnos con los talentos, la energía y la vitalidad. Con la conducción de Marisa Pasarín. Nuestras redes @bdp.vibrantes de pasión. Nuestro WhatsApp 11 49 48 82 39. Estamos aquí para todo el mundo. Buenas tardes, ¿cómo están? Amigos de Vibrantes de Pasión y de Radio Sónica, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Silvia Ochenberg y quiero agradecer a la producción de Vibrantes de Pasión por darnos esta oportunidad, junto a Adrián Emmens, de estar conduciendo hoy el programa. Un abrazo para todos ustedes y bueno, tenemos hoy una invitada muy especial para nosotros, una maestra de maestros, nuestra queridísima Elba Celdes. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Un placer estar acompañándolos en este día tan especial para ustedes que están conduciendo este programa en reemplazo de otra persona, así que felicitaciones. Muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Elba, sí, Marisa cumplió mi sueño de conducir un programa de radio. Un día nos tocaba como invitados, por eso digo amigos de Vibrantes de Pasión, porque ya nos conocen de otras oportunidades. Ella estaba ahí muy ajustada con los tiempos y dice, si hay que comenzar, empezá. Y bueno, ella llegó a tiempo, como corresponde a una conductora responsable y amorosa como ella es, brillante. Y bueno, le digo, ay, cómo me hubiera gustado. Y entonces hoy decidió cumplir mi sueño. Y nada más y nada menos que mi sueño al lado de Adrián Emmens, mi coequiper de la vida, mi esposo y coequiper de la profesión, de las profesiones, y a nuestra querida maestra Elba Celdes. Bueno, Elba es muchas cosas. ¿Y por qué la invitamos hoy acá? Aparte de porque es esposa, madre, abuela, y que esos son los regalos más maravillosos de la vida, ¿no? La verdad que sí, estar casada, muy bien casada, con hija y con nietos, que bueno, que es lo más rico de la vida. La verdad que ser abuela es algo hermosísimo, se los recomiendo si pueden. Es la felicidad total. Y tengo 2 nietos mellizos que ya cumplen 14 años y bueno, eso me dio una gran felicidad aparte de toda mi profesión. Pero el abuelazgo es hermosísimo. Es más hermoso que no es más hermoso que ser madre y esposa, pero te da otra historia, digamos. Como los nietos no te va a querer nadie, creo yo, eso. Qué hermoso de sentirse una abuela amada, poder seguir dando amor y poder seguir brindando muchas cosas a la humanidad, a la gente, porque les cuento un poco por qué Elba hoy es nuestra invitada. Elba es doctora en economía, contadora, porque vos sos doctora Elba Celdes. Ella es contadora, pero aparte de ser contadora, es psicóloga social. Aparte de ser psicóloga social, es Master Trainer en Programación Neurolingüística y Master Coach Ontológico. Y hay algo más, pero eso lo voy a dejar para después, cuando vayamos conociéndola en profundidad. Entonces, yo me pregunto, siendo una contadora brillante, exitosa, Elba, ¿qué es lo que te llevó a pasar de una profesión, como yo digo, una profesión tradicional, en la época que los padres estaban orgullosos, ¿no? Y hoy siempre el ejemplo de me dijo el doctor de Florencio Sánchez, o eras médico, o eras contador, o era abogado, era el aspiracional de toda familia. Y de una ciencia dura pasás a lo humanístico, como es la psicología social. ¿Qué te llevó a eso? Bueno, justamente lo que vos estás diciendo, fue un poco mandato familiar el haber recibido contadora, porque si bien a mí me gustaba mucho la carrera,
Primero empecé abogacía, fíjate las vueltas de la vida, porque mi hermano era abogado, mi marido también, y después me di cuenta que me gustaban más los números, o sea, la ciencia más dura. Y ahí comencé la carrera de contadora, fui auditora de un banco, tuve un estudio contable, y con el devenir del tiempo me di cuenta que me gustaba mucho lo humanístico. Entonces decidí comenzar una carrera que es la psicología social, donde hice 4 años, hice postítulos de psicología social, y ahí conocí a una persona que daba la programación neurolingüística, que bueno, ya vamos a ver qué significa, después los chicos les van a contar acá lo que es la programación neurolingüística, que ya les digo que bueno, es un modo de comunicación con los demás y con nosotros mismos. Y ahí comencé, luego de eso, tuve una empresa de selección de personal y utilicé mucho las técnicas de la programación neurolingüística para esa empresa. Con el tiempo me di cuenta que también quería aumentar, digamos, la disciplina, y empecé coaching ontológico, que también, bueno, esa se basa en una carrera que tiene su origen en la filosofía, que es cómo estoy siendo, no es quién soy, sino cómo estoy siendo. Así que también se trabaja mucho en empresas, tanto la programación neurolingüística como el coaching ontológico. A mí me encanta la programación neurolingüística, creo que me gusta un poco más que el coaching. Las dos carreras suman un montón. No sé si querés saber algo más, que te cuente de las empresas. A mí lo que me interesa saber es qué sentiste vos, qué cambios sentiste vos como persona, qué cambios operaron internamente en vos, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, de abrazar la vida, de sentir. Y sabemos que según cómo pensamos son nuestras emociones, y de acuerdo a eso nuestras acciones. Y ahí deben haber habido muchos cambios en vos. Entonces, ¿qué pasó? Este momento bisagra en tu vida, ¿cómo lo sentiste vos? ¿En qué te benefició? ¿Y cómo te vio tu entorno en este sentido, no? Bueno, la verdad que les cuento, yo en ese momento, cuando comencé con la programación neurolingüística, me cambió el bocho, me cambió la vida realmente. Yo siento que me cambió la vida. Y tuve la suerte de llegar al primer instituto sudamericano de programación neurolingüística, que trajo toda la PNL a Sudamérica, ¿no? Y me formé con Mariana Krem y Mauricio Krem, que fueron los que trajeron acá a la PNL, y de ahí salieron todas las escuelas y demás. A mí me cambió absolutamente la vida, me cambió el bocho, porque trabaja mucho toda la cuestión mental. Así que es una metadisciplina, yo se las recomiendo a todos, porque además de la carrera que pudieron haber hecho, hacer la programación neurolingüística, estudiar la programación neurolingüística, nos cambia muchísimo. A mí me cambió totalmente cómo me comunico con el otro, porque me dio el cómo. Así que capaz que antes no llegaba tan bien a la gente, y ahí se me produjo un cambio muy importante. Hermoso, excelente. Y claro, Elba dice la programación neurolingüística, y yo tengo un coequiper, mi esposo y colega, que es excelente, es de excelencia, ¿no? Él es medalla de oro de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, así que fíjense frente a quién estamos, aparte de ser una persona sumamente íntegra. Y si algo que lo caracteriza es la excelencia para dar definiciones. Por favor, Adrián, te pido que le cuentes al público qué es esto de la programación neurolingüística, porque hemos generado mucho interés, pero a lo mejor ellos quisieran una definición para entender por qué es tan importante para sus vidas abrazar esta disciplina desde algún lugar, ser coacheados con alguien, con un trainer en programación neurolingüística, o aprender, abrazar la carrera.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Elba nuevamente, de mi parte también, el estar aquí. Elba es muy especial para nosotros, como decía Silvia, y tenemos el honor, el placer y el orgullo de contar con ella, porque ella es parte de la historia de la programación neurolingüística en la Argentina y parte de nuestra historia fundamental, como empezamos nosotros a formarnos. La programación neurolingüística, como decía Silvia, conocida como PNL vulgarmente, para los que no la conocen, hay distintas formas de definirla, hay formas que son, valga la redundancia, más formales, pero a mí me gusta definirla según el lado de donde la veamos. Como eso que nosotros nos acercamos y cada uno muestra o cuenta lo que ve y describe lo que ve. La programación neurolingüística hay que experimentarla. Una forma sencilla, que es lo que les pasa a los alumnos cuando empiezan a estudiar programación neurolingüística, es que dicen, eso yo lo hago normalmente, eso pasa por mi mente, eso lo hago, me es normal. La gente dice, pero esto parece de perogrullo, porque una forma de definirla es como un modelo de cómo funciona la mente humana, así de sencillo. También la programación neurolingüística tiene varias definiciones, y otra de sus definiciones tiene que ver con cómo nos paramos cuando comenzamos a estudiar programación neurolingüística frente a las cosas. Empezamos como ese chico que ve imágenes en las nubes a ver programación neurolingüística en todas las cosas. Dice Robert Dills, uno de sus exponentes de la programación neurolingüística, que aportó muchísimo a la disciplina, que la programación neurolingüística es una forma de ser y una forma de conocer, además de una caja de herramientas que, como decía Elba, nos da muchos cómo hacer en muchas disciplinas. Es una forma de ser porque uno se para y es penelista después en muchas otras cosas que hace, y también una forma de conocer. Una de las definiciones de la PNL es que es el modelado de la excelencia. Precisamente la PNL nace así, nace modelando, nace encontrando qué es modelar, es encontrar cómo la gente exitosa hace tan bien lo que hace. Y no nos quedamos ahí. La PNL redobla la apuesta y busca descubrir cómo hace eso y cómo poder enseñársela de manera sencilla a los demás. Eso es el modelado de la excelencia. Y la PNL es modelado de la excelencia. Comienza siendo precisamente un modelo y está llena de modelos para hacer, llena de herramientas que realmente nos transforman la vida. Nos la han transformado a nosotros porque nosotros comenzamos como coaches, como consultantes en la PNL y rápidamente nos cambió la vida. En pocas sesiones logramos cosas que no habíamos conseguido con otras disciplinas. Con el tiempo decidimos formarnos y ahí fuimos al encuentro en ese momento de Mauricio y de Mariana Krem, exponentes de la PNL en la Argentina, quienes la trajeron, como decía Elba, y ahí la conocimos a Elba, que fue nuestra profesora en estas formaciones. Así que, como decía, tenemos el orgullo de conocer a alguien que vivió y que estuvo codo a codo con quien trajo la PNL a la Argentina. Y ella tiene muchas historias que contar acerca de la pionera de Mariana Krem. Así que queremos escuchar algunas de esas historias. Bueno, Elba, eso. ¿Quieren que les cuente un poco la historia? Contanos un poco qué es haber sido discípula de quienes trajeron la PNL a la Argentina. Bueno, la verdad, perdón que me superpuse. No. La verdad que tuve el honor, el placer de poder formarme con Mariana. Si quieren les cuento algunas anécdotas. Mariana era muy exigente, sabía un montón de PNL, pero lo transmitía de una manera muy sencilla. O sea que, como dijo Adrián, hay que transmitirlo de una manera sencilla. Y bueno, estuve muchos años estudiando PNL porque eran épocas iniciales de la PNL, y además tuve la suerte en los años 90 de que, como acá comentaron, Robert Dills fue el director científico del instituto, y tuve la suerte y la oportunidad de hacer muchos cursos con él que los transmití a todos los discípulos, a todos los demás que venían luego a formarse. Lilia Sommer, había muchísima gente que venía en la época del 1 a 1, eso se terminó lamentablemente, no pudieron seguir trayéndolos más, pero realmente Roger Bailey, que también era espectacular y fue dando todos los cursos. Y Mariana dirigía el instituto junto con Mauricio. Los dos eran seres muy especiales para mí, yo los quise mucho. Luego fallecieron, y primero falleció Mariana, y
Bueno, me emociona un poco a veces cuando cuento toda esta historia. Cuando fallece Mariana, yo empiezo a coordinar junto con Mauricio el instituto, y la verdad que bueno, que fuimos los dos levantando ese instituto hasta que al final, Mauricio tampoco pudo seguir con eso y tuvo que cerrar, y yo abrí el instituto nuestro, que es el Baseldes Consultores, donde dictamos programación neurolingüística y coaching ontológico. Y si alguna anécdota de Mariana puedo contar, era... ella me llevó a muchas empresas. La verdad que yo tuve la suerte también de poder ir a otras empresas con ella, porque yo estaba empezando y me dice, a vos que te gusta tanto, acompañame, y yo la iba acompañando y aprendiendo a la vez que la iba acompañando. Así que si eso les parece que es poco, es muchísimo para mí. Sí, qué importante, ¿no? Yo tenía un jefe, el doctor Cubelun, ya fallecido, que decía: no hay mayor orgullo que cuando el discípulo supera a su maestro. Y qué orgullo y qué maravilloso es cuando uno puede acompañar al maestro y aprender in situ, ¿no? Pasando a la acción, porque dicen que el conocimiento es tan solo un rumor hasta que no se pasa por el músculo. Entonces no es solo tener la teoría, sino la práctica y poder interactuar y tener esta corrección y esta mirada permanente de una gran maestra, lo cual es realmente un orgullo. Y nosotros tuvimos la oportunidad, como dice Adrián, de ser coacheados, primero por Mauricio, luego en mi caso en un embarazo avanzado por Mariana, con exitosos resultados, y comenzar la escuela cuando Elba era la mano derecha de Mauricio, y después Elba tuvo esta gran capacidad de refundarse, esta gran capacidad de renacer, porque cuando se cierra un trabajo donde uno tiene colocadas todas sus fichas, ¿no? Esto que es la resiliencia, tocar fondo, pegar la patada y subir a la superficie, y subir mejorado, ¿no? Dicen que hay personas cristal, que hay personas roca, pero hay personas que salen mejoradas todavía de aquellas adversidades que tienen. Y frente a la ausencia de Mariana y al cierre que generó Mauricio por su edad, por cuestiones personales, Elba supo renacer de toda esa situación. Y es algo que admiro mucho. Pero antes de seguir, creo que vamos a ir a un poco de música. Y en esta música que vamos a poner, tiene una razón de ser. El primer tema musical que van a escuchar hoy es música clásica, es La Primavera de Vivaldi. Yo soy fanática de L'Inverno de Vivaldi, pero estamos en primavera, vamos con la primavera. ¿Y por qué música clásica? Porque está demostrado, y esto como médica que genera y practica una medicina integrativa, la música activa nuestro sistema nervioso, la música clásica, nuestra memoria, nuestra atención, nuestra concentración, modifica nuestro estado de ánimo, bajando el cortisol y subiendo los niveles de dopamina, la hormona del circuito de la recompensa. Por lo tanto, fíjense ustedes qué maravilloso es poder escuchar música clásica. Está todo el efecto Mozart, que contribuye a que los niños estén más concentrados, a que los niños puedan desarrollar ambos hemisferios cerebrales, y esto aumenta el grosor del cuerpo calloso, que es el que comunica los hemisferios cerebrales, el pensamiento lógico, matemático, lingüístico del izquierdo con el intuitivo y creativo del derecho, y hace todo un desarrollo de los lóbulos frontales, que es con lo que tomamos decisiones, con lo que filtramos y marcamos nuestro camino en la vida. Fíjense ustedes, simplemente con escuchar música clásica, lo que podemos lograr. Por eso vamos a La Primavera de Vivaldi.
los apasionados del día siguen aquí para sentirlos, para reconocerlos y vibrar de pasión. Pero antes les vamos a recordar nuestras redes. @bdp.vibrantes de pasión. En Instagram, Facebook, canal YouTube, Spotify. Y nuestro contacto 11 49 48 8239. Y la música es un gran anclaje auditivo, y cambia rápidamente nuestros estados. Y cuando escuchamos la misma música se sincronizan nuestras ondas cerebrales. Y la música clásica, entre otras, nos lleva a un estado alfa, a un estado de trance. Recién estábamos los tres acá y quizás Gonza allá también, nuestro Switcher Master, escuchando la música y uno entra en un estado, cambia, ¿no? Y se sincronizan nuestras ondas. Empezamos a viajar y aunque estamos con la responsabilidad de conducir un programa, con una invitada, que todo esto genera un estrés, pero la música baja el estrés. Entonces, Elba, vos que has sido nuestra profe, contale al público un poco qué es esto de los anclajes y cuál es la importancia de estos anclajes auditivos. Bueno, los anclajes justamente tiene que ver con conectar. Justamente la definición de anclaje es, no me lo acuerdo exactamente cómo es, pero tiene que ver con, por ejemplo, voy a dar ejemplos de anclajes auditivos. La música, hay anclajes que tienen que ver, porque esto proviene, digamos, de hace muchos años, cuando a un perro le daban, por ejemplo, para carne, salivaba directamente el perro. Entonces, de ahí empiezan a provenir todos los anclajes, que significa ponernos en un estado de bienestar, el anclaje. Por ejemplo, hay anclajes visuales, hay anclajes auditivos y hay anclajes que tienen que ver con la kinestesia. Esos son los anclajes. Los auditivos, bueno, acá Silvia presentó uno que es hermoso. Los visuales, por ejemplo, con las manos, qué significa tal cosa. Si yo me acuerdo mucho cuando estaba Alfonsín, que hacía esto, era un anclaje muy interesante, bueno, porque yo lo seguía mucho, y era un anclaje espectacular. Pero también hay anclajes visuales que tienen que ver, por ejemplo, con un semáforo. A ver qué va pasando con el semáforo, es un anclaje. Y los kinestésicos tienen que ver, Robert Diz utilizaba mucho los anclajes kinestésicos, tienen que ver con el espacio. Yo puedo hacer ejercicios en el espacio, o puedo tocar, por ejemplo, puedo tocar acá a Adrián, o Silvia también lo puede tocar, y le produjo un estado de bienestar con ese toque. Eso tienen que ver con los anclajes, o sea, ponernos en un estado de bienestar, a tal como hizo Silvia ahora, con la música. Ahí tenemos, ¿no? Estímulos externos que cambian nuestros estados internos. Claro. Desde lo que en PNL le llamamos sistemas representacionales, como contaba Elba, visual, auditivo, kinestésico. Entonces a lo mejor uno ve una foto de cuando tenía 15 años con los compañeros de la escuela y dice, ¡ah! ¿Te acordás? Mirá, y te emocionás y te vienen mariposas al pecho, como cuando estabas con esa gente que a lo mejor hace 20, 30 años que no ves, o cuando olés algo, el anclaje olfatorio, que es tan rápido porque es una vía directa, entra a la mucosa nasal, a los receptores, está el bulbo olfatorio y directamente va al sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, y está imbricado con el hipocampo, que tiene que ver con la memoria emotiva. Uy, paso por una casa de vuelo, parece el olor a la torta de mi abuela y se me caen las lágrimas porque siento que está mi abuela ahí. De eso se trata con los anclajes. Hay anclajes negativos, pero hay anclajes que son muy positivos y potenciadores. Y sobre eso podemos trabajar. Recuerdo el olorcito al tuco de la abuela, ¿no? Esos domingos preparando el tuco. Y cuando uno piensa en los anclajes y en ese estímulo, viaja a ese momento, a ese lugar, viaja a esa experiencia, se mete en la experiencia, se mete con el cuerpo, se mete con la emoción, cambia la química del cuerpo, cambia nuestro estado. El estado tiene que ver con la química, tiene que ver con eso que nosotros sentimos. Y cuando nos cambia el estado se nos ve
ve cómo nos cambia el estado. Esto de la música tiene algo muy interesante, esto que comentábamos acá, que podemos realmente tener una farmacia musical. La música nos puede cambiar de un momento a otro. Yo recuerdo alguna vez con algún problema de salud poner la música que me evocaba unas vacaciones soñadas, unas vacaciones que la habíamos pasado muy bien en familia, y eso simplemente me ayudaba a curar. La música nos cambia y podemos tener música para cambiar diferentes estados. Hay música que nos evoca determinadas cosas, y esto de los anclajes es eso, es un contrato que establecemos entre un estímulo y un estado, de tal manera que si yo puedo hacer que se vinculen muy fuertemente en un momento, ya sea porque hubo un encuentro muy fuerte bajo determinadas condiciones o por repetición, eso queda tan unido en mi cerebro que se establecen conexiones en mi cerebro, de tal manera que simplemente cuando yo escucho, cuando yo veo, cuando yo siento esa imagen, ese sonido, ese olorcito, rápidamente se dispara en mi cerebro y en mi cuerpo un estado, se dispara una química, y el estado hace que yo funcione mejor. Porque cuando estoy en el mejor estado, es una frase que solemos decir, que el mejor estado es el mejor punto de partida para hacer cualquier cosa. Y el estado determina nuestra performance, determina cómo hacemos las cosas. Así que fíjense lo importante que es, cuando uno quiere hacer algo, elegir un buen estado, ponerse una buena música, acordarse de imágenes, de sonidos, de sensaciones que nos hacen sentir bien, y a partir de ahí arrancar. Y esto es uno de los modelos, tantos modelos fenomenales que tiene la PNL para ofrecernos. Y algunos tienen algún anclaje preferido. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los kinestésicos. Recién yo le dije, bueno, lo toco a Adrián en algún momento que él necesite. Dils venía acá a la Argentina y te anclaba rápidamente, te hacía pasar a hacer un ejercicio y ya te tocaba y ya te anclaba y te ponía en estado. Como dijo muy bien explicado acá los doctores, cómo funciona la mente para producir el estado. O sea, realmente son un recurso muy importante de la PNL. Como a mí me gusta mucho explicar con ejemplos, ¿será que salía mi maestra Elba? Entonces, les voy a contar uno que es muy interesante. Durante mi segundo embarazo, empiezo más o menos al 7º mes, con falta de aire, no podía soportar los lugares cerrados, no podía dormir. Me di cuenta que algo raro pasaba y que no era un problema de salud orgánica relativo al embarazo. Hasta que pasé más de 24 horas sin dormir. Entonces le dije a mi esposo, llévame a lo de Creme. Le digo a Adrián, llévame a lo de Creme porque yo no estoy bien. Yo no estoy bien de la cabeza. Cuando voy, me ve Mauricio, le relato lo que me pasa, conversamos sobre mi primer parto, y tuve un primer parto sumamente traumático, donde hubieron algunos comentarios sin querer desafortunados de los médicos. Por eso también, por mi forma de ser, pero a partir de mis vivencias más aún, no es necesario que uno le pasen todas las cosas que le pasan a los pacientes para entenderlo, pero hay que capitalizar eso, ¿no? A veces el camino viene de la mano de un maestro oscuro. A veces eso negativo que nos sucede nos sirve para aprender y para tomar un nuevo camino. No solo en la vida privada, sino hasta en la profesión. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras, porque resulta que el obstetra había dicho, esta chica se podría haber muerto en el parto. Y el pediatra había dicho, ¿cómo querían que amamantes? ¿Qué creían? ¿Que sos la difunta Correa? Yo seguí mi camino, una mujer muy proactiva, muy de acción, está hablando de los programas mentales, de tirarme a la pileta, de ir para adelante. Pero aquí que eso quedó en mi mente inconsciente, y en un momento de máxima vulnerabilidad, como es el embarazo, cercana ya a la cuenta regresiva para tener un niño, apareció el trauma. El trauma se evidenció a través del pánico que parecía no tener explicación. Y Mauricio Creme detectó esto y anclamos un estado de excelencia. ¿Para qué era ese estado? Para que yo pudiera dormir, por lo menos empezar por dormir. Entonces él me llevó a un estado de relajación y aún a evocar momentos de mi vida donde yo hubiera podido lograr aquello que quería. Entonces era subir una montaña, y ahí estaba mi esposo, coincidentemente. Ser jefa de residentes. Justo mi esposo me había motivado
y me había apoyado muchísimo coincidentemente. Y hacía una serie de cosas. Cuando alcancé ese estado en mi mente, que la mente inconsciente no diferencia lo real de lo imaginario, anclé haciendo este gesto tan sencillo, como dijo recién Elba, un anclaje kinestésico. Cada vez que yo quisiera dormirme, iba a pensar en esos momentos donde había logrado lo que necesitaba, en este caso necesitaba dormirme, o lo que quería, quiero dormirme, y hacía esto. Me dormí. Esa misma noche logré dormir. Después, todas las noches hacía este ejercicio, hasta que una noche hice solo así y me dormí, hasta que llegó un momento que ya no hacía falta siquiera que lo hiciera, porque ya en mi mente, como decía Adrián, se había instalado. Fíjense ustedes qué vital un anclaje en un momento donde hay dos vidas en riesgo, como en un embarazo. Entonces, ¿cómo para nosotros no va a ser importante la programación neurolingüística? Y si bien Elba es nuestra invitada, quiero preguntarle algo a Adrián. Adrián, ¿cómo cambió tu vida la PNL? Bueno, un poco les decía antes que la PNL nosotros la vivimos antes de estudiarla. Y cuando uno la estudia con algo que ya lo vivió, lo estudia mucho más convencido. Yo por algunos temas personales no podía dar solución a bloqueos que tenía en ese momento, y tan solo 5 sesiones con Mauricio Crem bastaron para que ese bloqueo se disolviera, para que ese bloqueo se resolviera, para que yo pudiera resolver ese bloqueo. A partir de ese momento, bueno, mi productividad aumentó increíblemente y logré cosas que no había podido lograr antes, con algo muy sencillo, con un trabajo sencillo pero bien aplicado, y con la magia que tiene la PNL, que no es simplemente decirlo, sino también haberlo experimentado. Mucha gente lo experimentó, pero bueno, haberlo experimentado de antes es un plus que nos ayuda a convencernos mucho más de querer convencer a otros que estudien esto, porque nos da precisamente muchos cómo hacer. Y tiene algo muy interesante la PNL, porque la PNL es una metadisciplina. Hoy por hoy, donde todos estamos ocupados haciendo otras cosas, porque estudiamos PNL, pero bueno, somos médicos, bueno, algunos se dedicaron, bueno, él se dedicó, pero también en su momento estaba dedicado a los números y a la economía y a las finanzas, y bueno, nosotros somos médicos y otros tantos tienen otras profesiones, aplican la PNL en sus territorios. La PNL tiene muchos territorios donde uno la puede aplicar y donde uno puede ser mucho más eficaz y eficiente aplicando todas estas técnicas para uno mismo y para los demás, que esto un poco lo decía Elba también al principio, porque es un modelo comunicacional para los demás y para uno mismo. Entonces, esto es muy interesante, porque cuando uno trabaja, cuando hace algo, es muy interesante cuidarse a uno mismo también. Cuando uno en un accidente aéreo tiene que ayudar al otro, se pone la mascarilla primero para darse oxígeno y poder ayudar al otro, porque si no, vamos los dos. Entonces, la PNL nos ayuda a cuidarnos y a cuidar al otro, nos ayuda a comunicarnos con nosotros y con los demás. Por eso creo que es tan importante. En mi vida realmente fue muy importante, en la nuestra fue muy importante. Encontramos una forma de también poderla aplicar a la medicina. Comenzamos con PNL y Salud, porque cuando uno tiene dos cosas que lo apasionan, ahí necesita buscar el encuentro y lograr esa integración, lograr esa explicación de por qué hice todo esto, por qué en el camino me encontré con estas dos cosas. Y ahí encontramos que PNL y Salud podía ser nuestra forma de plasmar y de entregar y de devolver a los demás el aprendizaje que por un lado nos dio la medicina y por otro lado nos dio Elba y los demás maestros que seguimos teniendo nuestro camino, pero Elba fue en la piedra fundamental de todo este camino, la piedra angular con quien dimos nuestros primeros pasos y siempre le estaremos eternamente agradecidos. Yo quería agregar que fueron los mejores alumnos. Los mejores alumnos, acá los tenemos, tanto Adrián como Silvia, espectaculares. Realmente después también trabajaron en el instituto, hicieron algunas clases extras, y la verdad que al ser médicos, y como bien dice Adrián, es una metadisciplina, no solo para la salud, para la empresa. Yo lo utilizo mucho en la empresa, sino en la educación,
en todas las áreas se puede aplicar la PNL. Hay maestras, nosotros tenemos alumnos que son maestras y que están utilizando la PNL, abogados, o sea, para todas las disciplinas, como dijo Adrián, es una metadisciplina. Así que PNL y salud no se lo pueden perder porque es espectacular como lo dan. Y próximamente vamos a estar planificando justamente nosotros que somos juntos generativamente y de alguna manera tenemos muchos padrinos en el mundo de la PNL y una de nuestras motivadoras desde ya es Elba. Entonces vamos a hablar de esto de preparar nuestro 2026, ¿no? Porque Elba, la PNL tiene esta posibilidad de estado presente, estado deseado y proyectar lo que vos querés y proyectar ese camino asociado a la línea de tiempo, parada, plantada en la línea de tiempo, avanzando hacia lo que vos querés de una manera específica, ¿no? ¿Vos qué pensás? ¿Cuántas veces, Elba, has proyectado y gracias a la PNL has alcanzado objetivos? Absolutamente, porque una de las unidades importantes de la PNL es cómo logro los objetivos. Hay toda una serie de pasos que la única disciplina que tiene cómo lograr los objetivos es la PNL, realmente. Yo creo que la utilizo muchísimo para proyectar, porque además tengo una característica, soy hiperactiva y además me gusta mucho la acción, como dice Silvia. Habré salido a mi maestra que utilizo mucho la acción. O sea que desde ese punto de vista, sin proyectar, a veces no es que no salga, pero es mucho más sencillo y más eficiente poder hacer toda una proyección, y yo creo que ustedes dos van a proyectar el 2026 en forma excelente, de excelencia. Como dijo Adrián, es una disciplina que busca la excelencia, ¿sí? Uh-huh. Así es, y bueno, gracias por esos augurios, gracias por ponderarnos tanto. Nos vamos a ir, que no vamos a poder pasar por la puerta después, pero antes de seguir y darle un cierre al programa, vamos a ir a nuestro segundo tema. Y el segundo tema musical es de Mozart. Eine kleine Nachtmusik. Me lo aprendí cómo pronunciarlo en alemán. Sí, que es una pequeña sonata nocturna, movimiento número 13, de Mozart. A seguir entrando en trance. Vibrantes de Pasión los invita, sí, a todos, a dejarse abrazar por el sonido, a vibrar el alma e inundar su imaginación. Pero antes, les vamos a recordar nuestras redes, @bdp.vibrantes de Pasión, en Instagram, Facebook, canal YouTube, Spotify. Y volviendo de esta música de Mozart, que la recomiendo mucho para los niños, está la música Baby Mozart,
porque esto activa muchísimo el desarrollo mental de los bebés. Y se recomienda que los niños más o menos escuchen música 2 horas y media por semana, porque eso cambia su desarrollo cognitivo. Y así como esto, en los extremos de la vida, estimula a las personas mayores. Entonces siempre estar en contacto con la música es algo fabuloso, y en este caso la clásica está probado, esto estudiado científicamente. Bueno, y hablando de ciencia y de ciencia integrada a otras habilidades blandas, como se le llama en el mundo de la medicina, a la programación neurolingüística, al coaching ontológico, al mindfulness, de lo cual también nosotros, aparte de ser Master Trainers en programación neurolingüística, coach ontológico, somos profesores de mindfulness y estamos formados en otras disciplinas para el bienestar. Y hablábamos antes con Elba esto de estado presente, estado deseado y poder proyectar. Y hay algo que siempre me gusta decir, que somos tan buenos como nuestros estados. Entonces, si nuestros estados emocionales son positivos, si estamos en un estado de excelencia, como decía Adrián, si modelamos las estrategias y los recursos como logra sus objetivos, gente de excelencia, como también un poco nos traía Adrián, es más probable que alcancemos la meta y que la alcancemos idéntica o muy muy similar a como nosotros la habíamos soñado. Bueno, esto me pasó en ese parto, en el segundo parto, en el parto de nuestro hijo Lucas. El primer parto había sido tan complejo, un niño de 4 kilos con 70, con forceps. Entonces yo decía, ¿cómo el segundo parto va a ser diferente si nosotros somos altos, todos grandotes? Y va a ser alto el segundo hijo, esto va a ser igual. Y me acuerdo que Mauricio Crem, y hablando de anclajes, saliendo del cuarto donde me coacheó, me dijo, me tomó del hombro y me dijo, pero no todos los partos tienen por qué ser iguales. Y eso a mí me quedó grabado. Aparte, inteligentemente me tomó de mi hombro izquierdo, que es mi lado positivo, ¿no? El lado donde yo estoy más dispuesta a dar la bienvenida a las cosas y analizarlas, donde está lo que me gusta. Sabía mucho de qué hablaba en ese entonces Mauricio. ¿Y será que mi mente inconsciente se lo acordó? Que entonces nuestro hijo Lucas decidió nacer unos 28 días, 29 días antes de la fecha probable de parto, entonces casi un mes antes. Entonces, en vez de más de 4 kilos, pesó 3 kilos 380, con lo cual en 7 pujos vino a este mundo y no hubo ninguna complicación. Entonces, fíjense ustedes cómo estado presente, estado deseado. Y en este programar y proyectar con Adrián hemos creado este encuentro que va a ser el 13 de diciembre en Ramos Mejía, que vamos a estar justamente hablando de programando, porque es en presente, en gerundio, porque ya nos da idea de acción, tu 2026. Y allí vendrá mucha gente que nos conoce y a lo mejor nuestros nuevos amigos de la radio también, puede ser Marisa también. Te invitamos, Marisa, que estés con nosotros, que hoy está en una etapa de descanso y nos dio esta gran oportunidad, que era otro proyecto, que era otra meta, y aquí está, cumplida. ¿Cómo será ese Programando tu 2026? Bueno, la verdad que nos encanta hacer esto, en primer lugar, por eso lo proponemos. Nos encanta estar porque nos gusta hacer algo que en la PNL se llama hacer un como sí y vivir el estado deseado. La PNL nos invita a meternos en el futuro, pero no pensar el futuro, sino habitar el futuro. Cuando uno habita ese futuro, uno siente como si estuviera en ese futuro, como si esto ya estuviera ocurriendo. Esta es una magia que ya los indígenas y distintas partes del mundo lo hacían, que es generar el sentimiento de que ya estoy ahí. Y cuando ya estoy ahí, siento y pienso como si ya estuviera y me doy cuenta de los pasos necesarios que tengo que hacer para llegar ahí. Es muy sencillo. Entonces, hay una serie de elementos en la PNL que nos ayudan a generar ese viaje hacia ese estado deseado y también poder superar los obstáculos que puedan aparecer, porque muchas veces la mayor parte de los obstáculos tienen que ver con obstáculos internos, con nuestras propias creencias negativas. Gran parte de las interferencias que aparecen tienen que ver con lo que nosotros mismos no estamos dispuestos hasta ahora a dejar, porque para dejar entrar lo nuevo tenemos que soltar muchas cosas viejas.
estamos muchas veces en nuestra zona de confort, y cuando programamos y vivimos ese estado deseado, también nos abrimos a tomar nuevas cosas. La invitación va a ser precisamente, por un lado, a soltar lo viejo y por el otro lado a abrirse a todo lo nuevo que pueda venir, y con herramientas de la PNL y de otras disciplinas, generar el estado apropiado para saber aceptar y dejar venir y abrazar eso que venga para el año que viene. A veces el camino, como decía Silvia, viene, a veces no es tan recto, pero lo que vale es poder poner allí adelante ese estado y que ese sea nuestro norte. Esa es la invitación para este 13, a todos aquellos que quieran venir, obviamente. Esto surge, pero bueno, nos estamos reunidos acá porque nos apasiona la PNL y bueno, esto es algo más de todo ese camino. Y porque la hemos pasado por el cuerpo, y porque la hemos pasado por la experiencia, y recuerdo cuando Elba nos dijo, bueno, ustedes tienen que venir a cursar. Estábamos reunidos con Mauricio, era un tema laboral que yo tenía que resolver, y Mauricio me dijo, basta de coaching, vení a aprender PNL. Como nosotros vamos a todos lados a dúo, ¿no? Como pareja, hacemos todo, gracias a Dios nos acompañamos en todos los proyectos y nos sumamos al proyecto del otro para potenciarlo, para hacerlo crecer. Yo digo que en una pareja lo importante es estar alineado en valores, y que cuando uno crece y hay un verdadero amor, le toma la mano al otro y lo lleva a ese escalón superior, y así sucesivamente. Y entonces llegó Elba y nos dijo, sí chicos, bueno, ustedes tienen que venir, invertir en esto porque les va a ir muy bien. Así, con el ojo que tiene Elba, porque vos sos una intuitiva, ¿no es así? Exactamente. Cuando los vi dije, bueno, están para hacer todo el curso, y yo puse todo mi esfuerzo para que lo puedan hacer también. Por supuesto, ellos pusieron muchísimo más porque hicieron el curso. Y además, con la PNL, yo quiero contarles, se pueden hacer coaching individual con PNL, que es lo que hace mucho Silvia. Silvia, además de trabajar en grupo, trabaja mucho lo individual. Y no es tan sencillo trabajar lo individual, ser un coach de PNL con lo individual. Me acuerdo que cuando llegó el coaching ontológico, Mariana decía, pero si es lo mismo que PNL, es parecido. O sea, el coaching ontológico, los coaches dicen que la PNL le aporta al coaching, y los PNLeros decimos que al revés, que el coaching le aporta a la PNL. Ambos son una explosión desde el punto de vista positivo, quiero decir, ¿no? Y hablando desde los metaprogramas, lo que vos estás diciendo es una colaboración generativa entre la PNL, entre el coaching ontológico y entre la profesión que uno tiene. Vos como contadora, que has sabido andar tanto por empresas y lo seguís haciendo, entonces es una potenciación donde el todo es más que la suma de las partes. A veces no están como estas competencias o estas dualidades, porque el ser humano piensa por polaridades, sí, no, blanco, negro, sos de Boca, sos de River, y a veces es sumar lo mejor de cada cosa para que se potencie y el resultado sea una octava superior. Y yo creo que eso, la PNL, el coaching y otras disciplinas nos ayudan en este sentido en la profesión, en la vida de cada uno de nosotros. Así que los invitamos a participar de este encuentro que estamos generando aquí desde Generativamente, precisamente. Pueden contactarnos, ¿sí? ¿Querés dar un mail, un sitio de contacto? Bueno, pueden escribirnos a info.generativamente@gmail.com o mandarte un mensajito, si te parece, sí, al WhatsApp. Sí, cómo no, 1135 59 8600. Mi nombre es Silvia Ojenberg, Adrián Emmens y nuestra maestra de maestros, Elba Celdes. Así que bueno, Gonza, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Vamos muy bien? Bárbaro. Bueno, y acá hay un tema que a todos nos gusta, que son los programas mentales, ¿sí? Que son los metaprogramas, con los que elegimos las cosas que preferimos, con los que filtramos la vida, con los que interpretamos la vida, cómo hacemos lo que hacemos. Sí, es un tema que a mí me apasiona mucho, los metaprogramas, porque realmente se utiliza mucho para formar equipos de trabajo, para selección de personal.
se utiliza muchísimo para la comunicación, cómo me comunico con otra persona según el metaprograma que tiene esa persona. Tengo que llegar, porque no hablamos de mapa y territorio, ¿no? No dijimos eso. ¿Quieren contarlo un poquito del mapa y territorio? Bueno, digamos que todos pensamos tener la verdad sobre el mundo, pero cada uno de nosotros tiene un pedacito de la verdad. Claro. Cada uno tiene su propia verdad. La verdad es un gran espejo que fue roto, dicen en algún momento, en múltiples pedazos, y cada uno se quedó con un pedacito. El territorio para la PNL es ese mundo exterior de todo lo posible, y cada uno de nosotros construye un propio mapa, que lo construye para la PNL en base a nuestros sentidos, y va almacenando toda esa información y va construyendo un mapa de creencias también, que hace que para nosotros y para cada uno de nosotros el mundo sea de una forma única e irrepetible. Para cada uno de nosotros, cada uno tiene su propio mapa. Entonces decimos, el mapa no es el territorio, y este es el presupuesto más importante de la PNL, el presupuesto fundacional. Cuando digo presupuesto, es algo que asumo como una verdad operativa, y eso es lo que funda el resto de las cosas que decimos en PNL. Entonces ninguno tiene la verdad. Exacto, no, nadie. Pero está ese famoso posteo de los dos hombres mirando el número 6, uno de un lado, otro del otro, uno ve un 6 y uno ve un 9. El mapa no es el territorio. Y con los metaprogramas vamos a llegar al mapa de cada persona una vez que los conocemos, y podemos comunicarnos de una manera muy efectiva. Yo lo utilizo mucho cuando armo un equipo de trabajo, porque trabajamos con un equipo nosotros, y realmente es importante. No vamos a decir ahora cuántos, hay muchísimos metaprogramas, hay 80 y pico, algunos que se utilizan para la comunicación, otros que se utilizan para hipnosis especialmente. Acá tenemos a un especialista en hipnosis, que es Adrián. Adrián es un especialista en hipnosis ericksoniana, así que debe utilizar muchísimos esos metaprogramas, pero bueno, sirve para todas las especialidades los metaprogramas. Es una forma de comunicar espectacular realmente. Algo tan sencillo como, hay gente que le gusta trabajar solo, hay gente que le gusta trabajar acompañado. Si yo pongo una persona que le gusta trabajar solo, entre otras personas no rinde lo mismo. ¿Qué mejor que darnos cuenta si al que le gusta trabajar solo lo pongo solo, y al que le gusta trabajar acompañado lo pongo acompañado? Tan sencillo como eso, armar un equipo de trabajo, como decía Elba, poner a cada uno en el lugar en que es más talentoso, en que es más eficaz y eficiente. Y aparte en que se siente mejor, porque la persona se siente mejor y rinde más. Por eso es tan importante en el ámbito de la empresa y en muchos otros ámbitos, para comunicarnos. Una persona que le gusta lograr cosas, si yo lo abro en términos de logro, uso palabras de logro. A una persona que le gusta estar con su familia, con sus afectos, y yo le traigo a su familia y a sus afectos en la comunicación. Y hay gente que le gusta tener el poder, entonces yo le doy la idea de que puede decidir, entonces se siente mucho más a gusto y yo puedo comunicar. Ahí está. Una de las cosas que Mariana trabajó sobre mi persona era el poder. Tenés que trabajar el poder, porque los tres, como bien dice Adrián, el logro, la afiliación y el poder, son los tres muy importantes. O sea que tenemos que, como líderes, empezar. Algunos están en base en la sombra, siempre utilizamos algunos más que otros, pero bueno, eso es importante para poder trabajarlo, y Mariana con eso fue implacable conmigo. Esa es una de las anécdotas de Mariana. Ahí está. Y bueno, y como hay otro trío que es concepto, estructura y uso, y a algunos les interesa muchísimo el concepto, acá estuvimos virtiendo muchos conceptos todo el tiempo. Algunos que tenemos más uso pusimos ejemplos, porque con un poco de concepto ya pasamos a la acción, y otros estructura. Y entonces llega el momento, por eso quería decir concepto, estructura y uso, de pasar a la acción. Y pasar a la acción es despedirnos, porque ya hemos llegado al final de nuestro programa. Y les agradecemos muchísimo por su presencia, por su escucha, y esperamos haber encendido en ustedes la chispita de la programación neurolingüística y algo más. Muchísimas gracias, querida gente de Vibrantes de Pasión. Muchísimas gracias, producción. Muchísimas gracias, Radio Sónica. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un vuelo, un destino y nuevas pistas los esperan para encontrar lo mejor que hay en cada uno de ustedes. Vibrantes de Pasión es un espacio y un tiempo
para vivir con las armonías del corazón.